cumpliendo todos los caprichos de su suegra. La mujer se levantaba a las 5 de la mañana para limpiar la casa y preparar el desayuno, y después se iba a trabajar. Al volver a casa, su suegra le espetaba: ¿y la cena quién la va a preparar? Y prepárame un baño caliente, o los echo de este departamento. El marido intentaba calmar a su esposa. Mi amor, hay que tener paciencia. Solo un poco más. En cuanto ahorremos algo nos mudamos. Una semana después, mientras limpiaba la recámara de su suegra, la mujer abrió la cómoda y encontró un testamento. Al leerlo, se quedó helada. Valentina García se había ido de casa de sus padres muy joven. Su padre era un hombre entregado al alcohol y con frecuencia levantaba la mano no solo contra su madre, sino también contra ella. No podía soportar ver aquello. Así que a los 18 años se marchó de su ciudad natal. A los 19 años, Valentina ya estaba casada con Ricardo. Él era 10 años mayor que ella y la trataba con cariño y respeto. Sin embargo, en sus vidas surgieron circunstancias impredecibles que les trajeron una serie de pruebas difíciles. Valentina colocó el último plato sobre la mesa y dio un paso atrás, admirando el resultado. El mantel blanco, que guardaba para ocasiones especiales, cubría perfectamente la superficie. Las velas en los candelabros de plata, un regalo de su 5º aniversario, arrojaban una luz suave sobre la vajilla de porcelana. El aroma del mole poblano con pollo llenaba la cocina, mezclándose con el perfume de sus fragancias favoritas. 10 años, repetía mentalmente, ajustando los pliegues de su vestido azul. Ricardo siempre decía que ese color hacía que sus ojos se vieran aún más brillantes. Había comprado ese vestido la semana anterior, ahorrando dinero para que la noche de hoy fuera inolvidable. Valentina se acercó al espejo del pasillo y revisó su maquillaje una vez más. El rímel estaba perfecto, el labial no se había corrido. Le sonrió a su reflejo, imaginando cómo Ricardo entraría por la puerta, vería la mesa festiva y percibiría el aroma de sus platillos favoritos. Se va a sorprender tanto, susurró, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Le dije que no estaba planeando nada especial. Regresó a la cocina, abrió el horno y revisó las papas. La costra dorada indicaba que estaban listas. Valentina apagó la estufa y tapó la cacerola con los champiñones para que no se enfriaran. La ensalada de papa, la misma que había preparado en su primera Navidad juntos, esperaba en el refrigerador su momento. Al mirar el reloj, Valentina frunció el ceño. 6:30. Normalmente, a esa hora Ricardo ya llamaba para avisar que salía del trabajo. Tomó su celular y abrió su conversación. El último mensaje era de ella, por la mañana, deseándole un buen día. Quizás se retrasó con unos informes, pensó, guardando el teléfono en el bolsillo de su vestido. Valentina encendió las velas y apagó la luz principal. La habitación se llenó de una romántica penumbra. Puso su música favorita, aquel bolero con el que bailaron en su boda. La melodía llenó el espacio, y Valentina, sin darse cuenta, comenzó a mecerse al compás, imaginando cómo bailarían en la cocina, como en los primeros años de su matrimonio. El tiempo pasaba lentamente. Valentina se acercaba a la ventana para mirar el estacionamiento o revisaba su teléfono. Ni llamadas, ni mensajes. Se sentó en el sofá de la sala, tratando de mantener la calma. Seguramente los compañeros organizaron una junta de último momento, se convencía a sí misma, pero la ansiedad ya comenzaba a anidar en su corazón. A las 7 de la noche. No pudo más y marcó su número. Tonos largos. Nadie contestaba. Ricardo. Soy yo, dejó un mensaje de voz, esforzándose para que su voz sonara despreocupada. Te espero en casa. Hoy tenemos una noche especial. ¿Recuerdas? Pasó media hora más. Valentina volvió a marcar. De nuevo. Solo tonos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Ricardo, ¿dónde estás? Susurró en el departamento vacío. Me esforcé tanto. Lo preparé todo. Se acercó a la mesa y miró la comida que se enfriaba. La cera de las velas ya empezaba a gotear sobre el mantel. Valentina las apagó para no arruinar la tela por completo. En la oscuridad total, la cocina parecía ajena y fría. 8 de la noche. 9. Valentina deambulaba por el departamento, agarrando el teléfono a cada rato. Llamaba cada media hora, pero el celular de Ricardo permanecía en silencio. Los peores pensamientos cruzaban por su mente. Un accidente, el hospital, algo había pasado en el trabajo. Dios mío, que esté vivo, susurraba, apretando los puños. Lo que sea, pero que él esté bien. A las 9:30. Se decidió a llamar a su oficina. Se sabía de memoria el número de seguridad. Ricardo se lo había dado una vez para casos de emergencia. Bueno,
respondió una voz masculina desconocida. Buenas noches. Mi nombre es Valentina. Soy la esposa de Ricardo Morales, del departamento de análisis. No ha llegado a casa hoy y estoy muy preocupada. ¿No sabe si todavía está en la oficina? Espere un minuto. Voy a verificar. Valentina apretó el auricular contra su oreja con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Cada segundo se sentía como una eternidad. El señor Ricardo Morales salió del edificio a las 6 de la tarde, informó el guardia. Su gafete marcó la salida a las 18:05. Gracias, susurró Valentina apenas audible y colgó. Entonces, lleva más de 3 horas fuera del trabajo. ¿A dónde pudo haber ido? Ricardo no tenía la costumbre de quedarse en ningún lado después del trabajo. Siempre se apresuraba a llegar a casa, diciendo que le extrañaba durante el día. Valentina regresó a la sala y se dejó caer en el sofá. El vestido que por la mañana le parecía tan hermoso ahora la oprimía y le dificultaba el movimiento. El maquillaje probablemente ya se había corrido de tanto frotarse los ojos, pero no le importaba. Lo más importante era saber dónde estaba su esposo. 11 de la noche. Valentina ya no podía quedarse quieta. Caminaba por el departamento, marcando una y otra vez el número de Ricardo. Cada vez. Tonos y el buzón de voz. Ricardo, por favor, di algo, decía en otro mensaje de voz. Me estoy muriendo de miedo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Estoy dispuesta a todo. Solo contéstame. Su voz temblaba. Las lágrimas asomaban a su garganta. Su 10º aniversario se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla. En lugar de una cena romántica, solo había espera y miedo. En lugar de los brazos de su esposo, el frío vacío del departamento. Faltando 5 para las 12. Valentina escuchó el sonido de las llaves en la cerradura. El corazón le dio un vuelco. Saltó del sofá y corrió hacia la puerta. Ricardo, Dios mío. Por fin, ¿dónde estabas? Casi me vuelvo loca. La puerta se abrió y Ricardo entró. Valentina supo de inmediato que algo andaba mal. Apenas se mantenía en pie. La camisa estaba arrugada. La corbata colgaba de lado y de él emanaba un fuerte olor a tequila. Dios mío. ¿Qué te pasó? Valentina estaba atónita. En todos sus años de matrimonio, había visto a su esposo borracho quizás un par de veces en fiestas de la empresa. Y aún así, solo un poco tomado. Ricardo prácticamente no bebía. Como mucho, una copa de champaña en Navidad o en su cumpleaños. Hola, murmuró él, intentando quitarse los zapatos y perdiendo el equilibrio. Deja que te ayude. Valentina lo tomó del brazo y lo ayudó a desvestirse. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestabas mis llamadas? No me acuerdo. Movía la cabeza, con evidente dificultad para enfocar la mirada. ¿El celular? ¿Dónde está el celular? Valentina encontró el teléfono en el bolsillo de su saco. La pantalla estaba rota. El aparato no encendía. ¿Dónde te emborrachaste así? Ella negó con la cabeza, sosteniendo a su esposo del brazo y llevándolo a la recámara. Ricardo, es la primera vez que te pasa algo así. ¿Qué sucedió? Perdón, pronunció el marido de forma ininteligible, apoyándose pesadamente en ella. Yo no quería. ¿Que no querías? Ricardo, explícame. Valentina lo ayudó a sentarse en la cama. Hoy es nuestro aniversario. 10 años. Estuve todo el día cocinando. Puse la mesa. Te esperé. Pero Ricardo ya no escuchaba sus palabras. Se desplomó boca abajo en la almohada y casi de inmediato comenzó a roncar. Valentina se quedó de pie a su lado un rato, sin saber qué hacer. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente brotaron por sus mejillas. 10 años, susurró, mirando a su esposo dormido. 10 años juntos. Y ni siquiera te acordaste. Trajo una cubeta del baño y la colocó junto a la cama, por si Ricardo se sentía mal. Lo cubrió con una cobija. Aunque él ni siquiera se había desvestido por completo, se quedó un poco más, escuchando su respiración pesada. En la cocina, la recibió la mesa puesta. El pollo se había enfriado y estaba cubierto por una capa de grasa. Las papas se habían arrugado. La ensalada en el refrigerador esperaba una celebración que nunca ocurrió. En silencio, Valentina comenzó a levantar la mesa. Cada platillo, que había preparado con tanto entusiasmo por la mañana, ahora le recordaba sus planes rotos. Guardó todo en recipientes, los metió al refrigerador, lavó los platos y dobló con cuidado el mantel manchado. Cuando todo estuvo en orden, se sentó a la mesa vacía y finalmente se permitió llorar de verdad. 10 años de matrimonio. 10 años en los que habían sido felices, apoyándose mutuamente, construyendo planes para el futuro. Y hoy,
En su día especial, algo había salido mal. ¿Qué pudo haber pasado?, pensaba, secándose las lágrimas. ¿Un problema en el trabajo? Pero, ¿por qué no me dijo nada en la mañana? ¿Y dónde bebió? ¿Con quién? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero no había respuestas. Ricardo dormía, y hasta la mañana no sabría nada. Valentina se levantó, apagó la luz de la cocina y caminó lentamente hacia la recámara. Mañana, cuando se le pasara la borrachera, hablarían de todo. Mañana todo se aclararía. Valentina se despertó con los primeros rayos de sol. Le dolía la cabeza por no haber dormido bien. Pasó toda la noche escuchando la respiración de su esposo, temiendo que se sintiera mal. Ricardo durmió como un tronco, emitiendo de vez en cuando sonidos ininteligibles. Se levantó de la cama con cuidado para no despertarlo y fue a la cocina. El teléfono roto de Ricardo yacía sobre un buró, mudo testigo de la catástrofe de la noche anterior. Valentina lo tomó en sus manos, lo giró. La pantalla estaba llena de grietas. El aparato no daba señales de vida. Quizás por eso no respondía a mis llamadas, pensó. Abrió el refrigerador. Sacó huevos, leche, pan. Sus manos trabajaban en automático, preparando el desayuno, mientras su mente estaba ocupada con otros pensamientos. ¿Qué le pasó a Ricardo? ¿Por qué se emborrachó de esa manera? Y, lo más importante, ¿por qué en su aniversario? El omelette chisporroteaba en la sartén. El café de olla burbujeaba aromáticamente. Valentina sirvió la mesa como de costumbre, 2 platos, 2 tazas. Una costumbre de 10 años de vida matrimonial. A las 8 de la mañana, se acercó a la recámara. Ricardo, el desayuno está listo, lo llamó en voz baja. Ninguna reacción. Ricardo yacía en la misma posición en la que había caído ayer, con la cara en la almohada y un brazo colgando de la cama. Ricardo, levántate. Es hora de ir a trabajar, dijo un poco más fuerte, sacudiéndolo ligeramente por el hombro. No quiero, murmuró él, sin levantar la cabeza. No tengo que ir a ningún lado. ¿Cómo que no tienes que ir? Ya son las 8. Déjame en paz. Gruñó Ricardo y se cubrió con la cobija. Valentina frunció el ceño. Nunca había escuchado a su esposo hablarle en ese tono. Incluso cuando estaba enfermo. Siempre era amable con ella, pidiéndole perdón por las molestias de cuidarlo. Ricardo, ¿qué te pasa? Se sentó en el borde de la cama. Sabes que al señor Serrano no le gusta que lleguen tarde. Al diablo con ese tal señor Serrano. Ricardo se sentó bruscamente en la cama, y Valentina vio su rostro. Su esposo se veía terrible. Los ojos rojos e hinchados, la barba crecida, la camisa arrugada. Pero lo peor era la expresión de su cara, furiosa, casi de odio. Ricardo, me estás asustando, confesó Valentina. ¿Qué está pasando? No pasa nada. Solo quiero dormir. Volvió a dejarse caer en la almohada y se giró hacia la pared. Valentina se quedó sentada un poco más, sin saber qué hacer. Luego salió en silencio de la recámara. El desayuno se enfriaba en la mesa. Comió mecánicamente unas cuantas cucharadas de omelette, bebió su café. No llamó al trabajo. Quizás Ricardo realmente tenía algo serio y ella necesitaba estar a su lado. A las 10 de la mañana, intentó despertarlo de nuevo. Ricardo, ¿quieres que llame a un doctor? Propuso, asomándose a la recámara. No necesito ningún doctor, respondió él con voz apagada. Déjame en paz. Pero no fuiste a trabajar. Y no voy a ir. Ricardo. Pero él ya no respondía. Valentina se quedó en el umbral, luego decidió ocuparse de las tareas domésticas. Quizás para la hora de la comida se sentiría mejor y podrían hablar normalmente. Lavó la ropa, limpió la casa, preparó un caldo de pollo ligero, por si a Ricardo le dolía el estómago después de lo de ayer. El tiempo se arrastraba insoportablemente. Cada media hora, Valentina se asomaba a la recámara, pero su esposo seguía durmiendo. Cerca del mediodía, escuchó el crujido de la cama. Luego, el sonido del agua en el baño. Su corazón latió más rápido. Por fin, Ricardo se había despertado. Salió del baño unos 20 minutos después, en pants y una camiseta vieja, el cabello mojado, el rostro más fresco, pero los ojos seguían igual de rojos y enojados. ¿Hoy tienes el día libre?, preguntó Valentina cuando él se sentó a la mesa. Le sirvió un plato de caldo, tratando de actuar con normalidad, aunque por dentro todo se le encogía de ansiedad. Sí, respondió Ricardo secamente, sin levantar la vista del plato. Y mañana y pasado mañana también. No entiendo. Valentina se sentó frente a él, estudiando su rostro con atención.
¿Pasó algo? ¿Tienen algún puente en la empresa? Ricardo levantó la cabeza bruscamente, y ella vio en sus ojos una furia tal que retrocedió instintivamente. Sí, gritó él. Pasó algo. Me despidieron. Ahora estoy desempleado. ¿Contenta? En su voz había tal agresividad que Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había visto a ese Ricardo. ¿Te despidieron? Repitió en voz baja. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Ricardo arrojó la cuchara. El caldo se derramó sobre la mesa. Porque ya no les sirvo. Porque encontraron a un empleado más listo. Ricardo, cálmate. Valentina extendió la mano hacia las servilletas para limpiar el caldo. Cuéntame todo desde el principio. ¿Cuándo pasó? Ayer, rugió él, justo antes de terminar la jornada. Ese imbécil del señor Serrano me llamó a su oficina y me dio la feliz noticia. Valentina guardó silencio, sin saber qué decir. Ricardo había trabajado en esa empresa durante 5 años. Era uno de los mejores analistas. La gerencia siempre lo elogiaba. Recibía bonos. Iba a los convivios de la empresa. ¿Pero qué pasó? Preguntó con cautela. Debe haber una razón. La razón. Ricardo se levantó de la mesa con tal brusquedad que la silla se volcó. La razón es que contrataron a un joven engreído. Acaba de salir de la universidad y ya cree que sabe más que yo. Mi amor, por favor, no grites. Valentina también se levantó y recogió la silla caída. Vamos a calmarnos. No me digas cómo debo comportarme, la interrumpió Ricardo. Tú no entiendes lo que esto significa. Tengo 39 años. Ni siquiera tenemos nuestro propio departamento. ¿Con qué vamos a pagar la renta? Ricardo, entiendo que es terrible. Pero, tú no entiendes nada. Comenzó a caminar por la cocina, agitando los brazos. Te la pasas en casa como una princesa, mientras yo me parto la espalda para pagar todo esto. Valentina sintió que la ofensa le subía a la garganta. Nunca se había quedado en casa como una princesa. Siempre lo ayudaba. Se encargaba del hogar. Lo apoyaba en todo. Estoy dispuesta a trabajar, dijo en voz baja. Tú lo sabes. ¿Trabajar? Ricardo se detuvo frente a ella. Sus ojos brillaban de ira. ¿Y qué sabes hacer? ¿De qué puedes trabajar? Sus palabras la hirieron profundamente. Valentina había terminado la carrera de pedagogía a distancia, pero no había trabajado en su especialidad. El propio Ricardo le había pedido que se dedicara a la casa. ¿Puedo encontrar un trabajo?, repitió, tratando de mantener la calma. Lo superaremos juntos. Él se rió, pero su risa fue amarga y desagradable. ¿Dónde estabas cuando me despidieron? ¿Dónde estaba tu apoyo ayer? Te estaba esperando en casa. La voz de Valentina temblaba. Preparé la cena. Puse la mesa. Era nuestro aniversario. ¿Aniversario? Ricardo golpeó la mesa con el puño. ¿Qué demonios me importa el aniversario cuando me quedé sin trabajo? Podrías habérmelo dicho. Estalló Valentina. Llamar. Avisar. Yo estaba aquí, volviéndome loca, sin saber qué te pasaba. ¿Acaso tengo que rendirte cuentas? Ricardo se le acercó tanto que Valentina vio algo aterrador en sus ojos. ¿O quieres hacerme un horario de cuándo me puedo sentir mal? No quise decir eso. ¿Y qué quisiste decir? Levantó la voz. ¿Qué debía correr a casa con la feliz noticia? ¿Contarte cómo me echaron como al último idiota? Valentina retrocedió. No conocía a ese Ricardo. En 10 años de matrimonio. Nunca le había gritado. Nunca le había hablado en ese tono. Mi amor, no te preocupes. Intentó calmarlo, extendiendo las manos hacia sus hombros. Ya encontraremos algo. Encontrarás otro trabajo. Incluso mejor. Ricardo se apartó bruscamente de su contacto. No me toques. Le espetó. Y no digas que todo va a estar bien. No tienes ni idea de lo difícil que es encontrar trabajo ahora. Ricardo, por favor, déjame en paz. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Un segundo después, la puerta de la recámara se cerró de un portazo. Valentina se quedó de pie en medio de la cocina. Se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas asomaron a su garganta. Claro que un despido es aterrador. Claro que Ricardo está molesto, pero ¿por qué se desquita con ella? ¿Por qué le dice cosas tan crueles? Por la noche, la situación no mejoró. Ricardo salió de la recámara solo cuando tuvo hambre. Comió en silencio y en silencio regresó. A los intentos de Valentina por conversar, respondía con monosílabos o simplemente no respondía. Quizás buscamos vacantes en internet, sugirió ella mientras se lavaba los platos después de la cena. No es necesario, gruñó él. O preparamos tu currículum. Yo te ayudo.
Dije que no es necesario. Levantó la voz Ricardo. ¿Crees que soy un idiota? Puedo hacerlo solo. No creo que seas un idiota, dijo Valentina en voz baja. Solo quiero ayudar. ¿Quieres ayudar? No te metas conmigo con tus consejos. Arrojó el trapo mojado al fregadero y se fue de nuevo a la recámara. Valentina se quedó en la cocina, sin saber qué hacer. Su esposo se estaba convirtiendo en un extraño. Al día siguiente, todo se repitió. Ricardo se despertó tarde. Estaba sombrío y enojado. A cualquier intento de conversación, respondía con rudeza. Valentina se sentía como en un campo minado. Cualquier palabra descuidada podía desatar una pelea. Voy a la tienda, dijo después de la comida. Ve, respondió Ricardo sin levantar la vista del televisor. ¿Necesitas que compre algo? No necesito nada. Ricardo, tenemos que hablar. ¿De qué? Se giró bruscamente hacia ella. ¿De que soy un fracasado? ¿De que no puedo mantener a mi esposa? No, de que somos una familia. ¿De que debemos apoyarnos mutuamente? ¿Apoyarnos? Ricardo sonrió con desdén. Mejor cállate. Las palabras cortaban como un cuchillo. Valentina sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. ¿Por qué me hablas así? Susurró. ¿Qué te he hecho? Nada, Ricardo se dio la vuelta. Precisamente nada. Ese es el problema. Las peleas se volvieron diarias. Ricardo explotaba por cualquier pequeñez. Si Valentina cocinaba algo que no le gustaba, se enojaba. Si le preguntaba por sus planes del día, la acusaba de ser entrometida. Si se quedaba en silencio, decía que no le importaba. Valentina intentaba por todos los medios suavizar los conflictos, pero cada día era más difícil. Su paciente y amable esposo estaba desapareciendo, y en su lugar aparecía un extraño enojado y agresivo, y ella no sabía cómo recuperar al Ricardo que amaba. Había pasado un mes desde que Ricardo perdió su trabajo. Cada mañana, Valentina observaba la misma escena. Su esposo, sentado frente a la computadora en pants y una camiseta gastada, revisaba sombríamente los sitios de empleo. Junto al teclado, siempre había una taza de café a medio tomar y un plato con restos del desayuno. «Quizás hoy vayas a la bolsa de trabajo», sugirió una mañana, mientras se ataba el delantal. «¿Y qué me van a decir?», respondió Ricardo sin levantar la vista de la pantalla. «Váyase a trabajar de barrendero». «Gracias. Pero paso. Pero podrían ofrecerte cursos de recapacitación». «Valentina, no me digas cómo vivir mi vida», la cortó bruscamente. «Yo sé lo que tengo que hacer». Ella se calló y siguió preparando el desayuno. En un mes, había aprendido a no discutir. Cualquier palabra suya era interpretada por Ricardo como una crítica o un reproche. «Voy a buscar trabajo», dijo Valentina, poniéndole un plato con huevos revueltos. «¿A dónde vas a ir?». Finalmente se apartó de la computadora. «No tienes experiencia laboral». «Bueno, algo encontraré. En una tienda como vendedora. Por ejemplo». Ricardo resopló. «¿Vendedora? ¿Y cuánto vas a ganar ahí?». «Una miseria. Mejor ocúpate de la casa. Y yo encontraré un trabajo decente». Pero una semana después, cuando el dinero en la cuenta se estaba acabando, Ricardo ya no se opuso a que su esposa buscara trabajo. Valentina encontró una vacante en una tienda de abarrotes cerca de casa. El sueldo era bajo, pero algo era mejor que nada. La contrataron al día siguiente. «¿Cómo te fue en la entrevista?», preguntó Ricardo cuando ella regresó a casa. «Me contrataron», respondió Valentina con cansancio, quitándose los zapatos. «Mañana empiezo». «Qué bien», asintió él, volviendo a clavar la vista en la computadora. «Al menos entrará algo de dinero a la casa». Los primeros días en el nuevo trabajo fueron difíciles para Valentina. No estaba acostumbrada a estar de pie 10 horas seguidas, a tratar con diferentes clientes, a memorizar precios y la ubicación de los productos. Le dolían los brazos de levantar constantemente cajas pesadas y las piernas le zumbaban por la noche, pero no se quejaba. Cada noche, al volver a casa, Valentina le preguntaba a su esposo sobre los resultados de su búsqueda de empleo. «Mi amor, ¿cómo te fue?», preguntó con voz cansada, cruzando el umbral del departamento después de otro turno agotador. Ricardo estaba sentado en el sofá, viendo la televisión. A su alrededor había ropa sucia, platos vacíos, servilletas arrugadas. «Igual que siempre», respondió sin girar la cabeza. «Puros rechazos. Que si no tengo suficiente experiencia, que si ya estoy grande, que si cualquier otra tontería». «¿Y qué te dijeron hoy en esa constructora?». «¿Qué constructora?», preguntó Ricardo con irritación. «Ayer dijiste que irías para allá mañana». «Ah, sí», hizo un gesto con la mano. «No fui»,
Revisé las reseñas en internet. Es una empresa fantasma. ¿Para qué perder el tiempo? Ella fue a la cocina y se quedó boquiabierta. Una montaña de platos en el fregadero. Restos de comida sobre la mesa. El suelo lleno de migajas. Y eso que por la mañana había limpiado todo antes de irse a trabajar. Ricardo lo llamó, tratando de mantener la calma. ¿No podías lavar los platos? Estuve todo el día mandando currículums, gruñó él desde la sala. Me duele la cabeza de estar en la computadora. Valentina suspiró. Se arremangó y comenzó a lavar los platos. Luego preparó la cena. Limpió el departamento. Para cuando todo estuvo listo. El reloj marcaba las 10:30 de la noche. ¿Vas a cenar?, le preguntó a Ricardo. Sí. Ándale. Se apartó de mala gana del televisor. Durante la cena, guardaron silencio. Valentina estaba demasiado cansada para hablar. Y Ricardo fruncía el ceño, con la mirada perdida en un punto. ¿Te vas a dormir?, le preguntó ella cuando él terminó su té. No, voy a terminar de ver la película. Valentina asintió y se fue a la recámara. Mañana, de nuevo al trabajo, de nuevo 10 horas de pie, de nuevo la limpieza por la noche. Ni siquiera había comido. Ya no tenía fuerzas ni para calentarse un plato de sopa. Así pasaron varios meses. Ricardo se hundía cada día más en la depresión. Dejó de afeitarse con regularidad. Andaba en pijama incluso durante el día. Podía pasar horas tirado en el sofá, mirando el techo sin expresión. ¿Y si vas a un psicólogo?, sugirió Valentina con cautela un día. Ni loco, explotó Ricardo. No estoy loco. Simplemente no hay trabajo decente. No digo que estés loco. Solo que a veces ayuda a hablar con alguien. No necesito ayuda, le espetó. Necesito un trabajo. Pues búscalo. No aguantó más Valentina. No te quedes todo el día tirado en el sofá. Ricardo se giró bruscamente hacia ella, y en sus ojos vio tal furia que retrocedió instintivamente. ¿Crees que me gusta vivir así?, susurró él. ¿Crees que me agrada estar sin hacer nada mientras tú mantienes a la familia? No quise decir eso. ¿Y qué quisiste decir? Se levantó del sofá, cerniéndose sobre ella. ¿Que soy un flojo? ¿Que me gusta que mi esposa me mantenga? Ricardo, cálmate. No me digas qué hacer, gritó él. Tú no entiendes lo que es recibir rechazos todos los días. Escuchar lo inútil que eres. Valentina retrocedió hacia la puerta. Esos arrebatos de Ricardo eran cada vez más frecuentes. Podía explotar por cualquier tontería. Entiendo que es difícil para ti, dijo en voz baja, pero no puedes rendirte. ¿Rendirme? Ricardo se rió, pero su risa fue amarga. ¿Y qué me queda? Llevo medio año buscando trabajo. ¿Medio año? Lo encontrarás. Intentó animarlo. Seguro que lo encontrarás. Él se le acercó. ¿En un año? ¿En 2? Y mientras tanto, ¿vamos a vivir de tu sueldo? Esas palabras la hirieron profundamente. Valentina trabajaba sin descanso, dando todo lo que ganaba para las necesidades de la familia. Y él hablaba de su esfuerzo con tanto desprecio. Ricardo, mi sueldo es muy bajo. Es verdad, admitió ella. Apenas cubro los servicios y la comida. Para la renta ya no alcanza. ¿Y qué sugieres?, preguntó él con cansancio, dejándose caer de nuevo en el sofá. No sé. Valentina se sentó a su lado. Quizás nos mudamos a un departamento más pequeño. ¿O? Titubeó. ¿O qué? ¿O nos mudamos con tu mamá? Temporalmente, se apresuró a añadir. Mientras encuentras trabajo. Ricardo guardó un largo silencio, sopesando la propuesta. Mi mamá tiene espacio suficiente, dijo finalmente. Pero no le hará ninguna gracia tener visitas. Pero es temporal, insistió Valentina. Y es tu madre. No va a echar a su propio hijo. Está bien, suspiró Ricardo. Hablaré con ella. Doña Lupe Morales no estaba nada entusiasmada con la perspectiva de vivir juntos. Aceptó recibir a su hijo y a su nuera solo después de mucho insistir. Y lo hizo de mala gana. Pero sin desorden, advirtió por teléfono. En mi casa hay orden. ¿Y que es a tu esposa? Se trabó. Que Valentina ayude en la casa. Claro, mamá, aceptó Ricardo. Vamos a ayudar con las tareas del hogar. La mudanza tuvo lugar una semana después. El departamento de 3 recámaras de Doña Lupe, en las afueras de la ciudad, los recibió con frialdad. La suegra les asignó la habitación más pequeña, estrecha, con una sola ventana pequeña. Apenas cabían la cama matrimonial y un viejo armario. Es temporal, se murmuraba Valentina a sí misma mientras desempacaba. Esto es temporal. Pero desde el primer día quedó claro que la vida bajo el mismo techo que su suegra sería difícil.
Doña Lupe era una mujer autoritaria y mordaz. Se quejaba de todo, de cómo Valentina lavaba los platos, de cómo cocinaba, de cómo limpiaba. No agarras bien el trapeador, rezongaba, observando cómo su nuera limpiaba el piso. Y no limpias bien las esquinas. En mi casa siempre ha habido una limpieza impecable. Está bien, Doña Lupe, respondía Valentina sumisamente. Lo corregiré. ¿Corregirás? Resopló la suegra. A tu edad ya es tarde para corregir. Deberías haber aprendido a ser buena ama de casa antes. Ricardo no reaccionaba a estas disputas. Seguía pasando los días frente a la computadora, buscando trabajo o fingiendo que buscaba. Valentina sospechaba que la mayor parte del tiempo simplemente jugaba o veía películas. Una tarde, Valentina regresó del trabajo antes de lo habitual. La caja registradora de la tienda se había descompuesto y los dejaron salir temprano. Al abrir la puerta con su llave, escuchó voces desde la cocina. Todo es por culpa de ella, decía Doña Lupe. Valentina se quedó inmóvil en el pasillo, sin atreverse a entrar. Su instinto le decía que la conversación era sobre ella. ¿Y qué tiene que ver Valentina?, preguntó Ricardo, sorprendido. Pues que si me hubieras hecho caso en ese entonces y no te hubieras casado con ella. Ahora estarías viviendo con Marta. Y su padre es director de una constructora. A lo mejor hasta tendrías un buen puesto. Las palabras atravesaron a Valentina como un cuchillo de hielo. Se apoyó contra la pared, sintiendo como las lágrimas rodaban por sus mejillas. Marta era una compañera de la preparatoria de la que él había estado enamorado. Doña Lupe siempre la había considerado un mejor partido para su hijo. Mamá, ya basta, dijo Ricardo con cansancio. El pasado no se puede cambiar. Qué lástima, no se detuvo la suegra. Marta era una muchacha seria, de buena familia. Y esta, tu huérfana cualquiera. ¿Qué se puede esperar de ella? Valentina no es huérfana. Tiene padres. ¿Qué padres? Resopló Doña Lupe con desprecio. El padre un borracho. La madre una dejada. De tal palo. Tal astilla. Valentina no pudo seguir escuchando. Se deslizó silenciosamente a su habitación y cerró la puerta. Las lágrimas corrían a mares. Cada palabra de su suegra dolía más que un golpe. Y lo peor de todo era que Ricardo no la había defendido de verdad. Simplemente respondió débilmente, sin querer pelear con su madre. El tiempo pasaba, y Doña Lupe se volvía cada vez más insoportable con su nuera. Se quejaba de cada nimiedad, hacía comentarios mordaces, demostrando de todas las maneras posibles que Valentina sobraba allí. Los fines de semana eran especialmente difíciles. El domingo, Valentina por fin podía descansar del trabajo. Se levantó temprano, preparó el desayuno, limpió el departamento, lavó la ropa. Para el mediodía, todas las tareas estaban hechas y decidió leer un poco. Se acomodó en un sillón junto a la ventana con un libro. Ricardo acababa de salir a pasear al perro de Doña Lupe, un pequeño mestizo. La suegra estaba sentada en la cocina, tomando té. «No quieres hacer absolutamente nada», se quejó de repente Doña Lupe, asomándose a la sala. Valentina levantó la vista del libro. «Disculpe, ¿a qué se refiere? ¿A qué estás ahí sentada como una reina?» La suegra se paró en el umbral, con las manos en las caderas. «Ya limpié». «Doña Lupe», la interrumpió Valentina. «Pero si limpié por la mañana». «Limpiaste mal», la cortó la suegra. «Hay polvo en los estantes del baño. No limpiaste detrás del refrigerador en la cocina. Y además, deberías prestarle atención a tu esposo. No estar leyendo libritos». «Ricardo está paseando al perro», respondió Valentina, desconcertada. «Y cuando está en casa, siempre estoy con él». «No discutas conmigo», levantó la voz Doña Lupe. «He vivido más que tú. Sé cómo hay que tratar a los maridos. ¿Tú qué sabes de la vida familiar?» Valentina cerró el libro y lo dejó sobre la mesita. «Doña Lupe, hoy es mi único día libre. Toda la semana trabajo, limpio la casa, cocino. ¿No puedo tener una hora para leer en paz? ¿Día libre?», resopló la suegra con desprecio. «Una buena ama de casa no tiene días libres. La casa es un trabajo constante. Pero si ya hice todas mis tareas». «¿Todas las tareas?». Doña Lupe recorrió la habitación con una mirada crítica. «Las ventanas no se han lavado en mucho tiempo. La alfombra no la has aspirado. Y de la limpieza general ya ni hablamos». Valentina se levantó del sillón. «Está bien. Lo haré todo ahora mismo». «Así se hace», asintió la suegra con satisfacción. «Porque te sientas ahí como si estuvieras en un hotel de lujo». Doña Lupe se fue a la cocina, y Valentina se quedó de pie en medio de la habitación, apretando el libro en sus manos.
las lágrimas asomaron a sus ojos. 1 hora de paz, media hora de silencio, ni eso podía tener. Cada minuto tenía que demostrar que no estaba comiendo de gorra. Fue a buscar la aspiradora, comprendiendo finalmente que la vida en casa de su suegra se convertiría en una verdadera prueba para ella. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como de costumbre. Valentina abrió los ojos, sintiendo el cuerpo dolorido por el cansancio. A su lado roncaba Ricardo. Era el único momento del día en que su rostro no tenía esa expresión sombría. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a su esposo y caminó de puntillas hasta el baño. El agua fría le golpeó el rostro, despertándola un poco. En el espejo se reflejaba la cara cansada de una mujer de 28 años que parecía de 40. Ojeras oscuras, piel pálida, un cabello que necesitaba un buen corte desde hacía tiempo, pero para el que no había ni tiempo ni dinero. Solo un poco más, se repetía Valentina, solo un poco más y todo mejorará. Entró en silencio a la cocina, donde le esperaban los platos de la noche anterior. Doña Lupe tenía la costumbre de dejar los platos sucios después de su cena tardía, argumentando que por la mañana se lavaban mejor. Valentina puso a calentar agua, tomó el detergente. Afuera todavía estaba oscuro, la ciudad dormía. Solo ella, en ese departamento, tenía que levantarse a esa hora tan temprana para alcanzar a hacer todo, limpiar, preparar el desayuno, correr a la tienda para trabajar. ¿Qué es ese ruido a estas horas? Se escuchó una voz malhumorada desde el pasillo. Doña Lupe apareció en el umbral de la cocina en bata y pantuflas. El cabello revuelto. El rostro somnoliento y contrariado. Buenos días. Doña Lupe, saludó Valentina en voz baja. Disculpe si la desperté. Intento hacer el menor ruido posible. ¿Menor ruido? Resopló la suegra. Si pareces un elefante caminando. ¿Y por qué no está listo el café? Ya me desperté y no hay desayuno. Acabo de levantarme. Ahora mismo lo preparo todo. Valentina encendió rápidamente la cafetera. ¿Y los platos por qué están sucios? Doña Lupe examinó el fregadero con mirada crítica. Llevan ahí desde anoche. ¿Quién los va a lavar? Ahora los lavo, respondió sumisamente Valentina, aunque una ola de indignación crecía en su pecho. La siguiente hora transcurrió a un ritmo frenético. Valentina lavaba los platos, preparaba el desayuno, limpiaba las habitaciones. Mientras tanto, Doña Lupe estaba sentada a la mesa, bebiendo su café sin prisa y comentando cada uno de sus movimientos. Trapeaste el piso y dejaste marcas. El café está muy ligero. La próxima vez hazlo más fuerte. ¿Y por qué haces huevos revueltos? Te dije que prefiero omelette. Valentina asentía en silencio. Se secaba el sudor de la frente y seguía trabajando. A las 6:30. Se cambió rápidamente y le dio un beso en la mejilla a un Ricardo dormido. Nos vemos en la noche, le susurró. La jornada en la tienda se hizo interminable. Clientes, la caja registradora, acomodar productos en los estantes. Valentina estuvo de pie 10 horas seguidas, sonriendo cuando quería llorar, soportando la grosería de algunos clientes. Al final del día, sus piernas se sentían como de algodón y le dolía la espalda de tanto agacharse. Al volver a casa, a las 7:30, encontró a Doña Lupe en la sala viendo la televisión. Por fin, exclamó la suegra sin girar la cabeza. ¿Y la cena quién la va a preparar? Llevo todo el día esperando. Y prepárame un baño caliente, o los echo del departamento. Las palabras dolieron más que una bofetada. Valentina se quedó inmóvil en el umbral, apretando la bolsa del mandado. Había trabajado de la mañana a la noche, manteniendo a la familia, y a cambio recibía amenazas y quejas. Doña Lupe, dijo en voz baja, acabo de llegar del trabajo. Déjeme al menos cambiarme. ¿Cambiarte? La suegra se giró hacia ella con cara de indignación. ¿Y yo qué? ¿Debo pasar todo el día con hambre? Tengo gastritis. Necesito comer a mis horas. Pero hay comida en la casa. En el refrigerador hay sopa de ayer. ¿Comida de ayer? Resopló Doña Lupe con desprecio. No soy un perro para comer sobras. Sírveme una cena recién hecha. Valentina fue a la cocina y en silencio sacó los productos. Le temblaban las manos de cansancio e ira. Trabajaba como una mula. Y a cambio solo recibía reproches e insatisfacción. Ricardo estaba sentado frente a la computadora en su habitación, tecleando algo. Al ver a su esposa, levantó la cabeza. Hola, ¿qué tal el trabajo? Bien, respondió ella con cansancio. ¿Y tú qué tal? Pues no tan mal. Recibí algunas respuestas a mi currículum. Esa era una buena noticia. En las últimas semanas, Ricardo se había dedicado más activamente a buscar trabajo.
Había dejado de pasarse los días tirado en el sofá. ¿Cenamos juntos?, propuso Valentina. Claro, sonrió Ricardo. Solo termino una cosa aquí. Valentina se puso a preparar la cena. Frió carne, coció papas. Hizo una ensalada. En media hora, una cena completa para 3 personas estaba sobre la mesa. La cena está lista, los llamó. En la mesa, doña Lupe volvió a criticar. La carne estaba salada y las papas se habían cocido de más. La próxima vez lo tendré en cuenta, respondió Valentina sumisamente. La próxima vez, la imitó la suegra. ¿Y ahora qué como? Con mi estómago. Esta comida no me cae bien. Ricardo levantó la cabeza del plato. Mamá, la comida está bien. Valentina se esfuerza. ¿Se esfuerza? Doña Lupe juntó las manos. A su edad, yo ya alimentaba a 3 niños y nadie se quejaba. Solo tuviste un hijo, señaló Ricardo en voz baja. También tenía sobrinos que a veces cuidaba, se defendió la madre. Después de la cena, Valentina levantó la mesa, lavó los platos y preparó el baño para su suegra. Cuando terminó todas sus tareas, el reloj ya marcaba las 10:30. Se dejó caer en la cama. Exhausta, Ricardo llamó en voz baja a su esposo, que se preparaba para dormir. Sí, ya no puedo más. ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar esto? Su voz temblaba, y las lágrimas asomaban a su garganta. Todo el estrés acumulado durante meses estaba saliendo. Ricardo se sentó en el borde de la cama y abrazó a su esposa. Mi amor, entiendo que es difícil para ti. Mi mamá es muy complicada. Me odia, sollozó Valentina. Todos los días se queja por cualquier cosa. Me levanto a las 5 de la mañana. Trabajo hasta la noche. Y ella solo está descontenta. Aguanta un poco más, le dijo Ricardo, acariciándole el cabello. Hay que tener paciencia. Solo un poco más. En cuanto ahorremos algo nos mudamos. Además, ya encontré un buen trabajo. Valentina levantó su rostro lloroso. ¿En serio? Sí, sonrió él. Como analista en una constructora. Buen sueldo. Prestaciones. Empiezo mañana. ¿Es verdad? Valentina no podía creerlo. Ricardo. Eso es maravilloso. Sí. Ahora todo va a mejorar. La abrazó con fuerza. Un par de meses más y rentaremos un departamento decente. Viviremos como antes. Valentina rompió a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Por fin había una luz al final del túnel. Su paciencia había sido recompensada. Efectivamente. Al día siguiente Ricardo empezó en su nuevo trabajo. Volvió a levantarse temprano, a afeitarse, a ponerse traje. En sus ojos apareció una seguridad que no había tenido en meses. Por las noches, contaba sobre su trabajo, sus compañeros, sus planes. ¿Qué tal en el nuevo puesto?, le preguntaba Valentina durante la cena. Excelente, respondía Ricardo. El equipo es bueno. El trabajo es interesante. La gerencia está contenta con mis resultados. ¿Y cuándo te pagan? A fin de mes. Será una buena cantidad. Alcanzará para la renta y para vivir. La relación entre ellos realmente comenzó a mejorar. Ricardo volvió a ser un esposo atento y cariñoso. Planeaban la mudanza, veían zonas de la ciudad, discutían el futuro. Pero a doña Lupe, esos cambios claramente no le gustaban. Cuanto mejor era la relación entre los esposos, más agresiva se comportaba la suegra. Se le subió a la cabeza, rezongaba. Andan susurrando por las esquinas, haciendo planes. ¿Y quién va a hacer las tareas de la casa? Hacemos todo como siempre, replicó Valentina. ¿Como siempre? Doña Lupe juntó las manos. Antes al menos eras atenta. Ahora andas en las nubes. Doña Lupe. No he cambiado nada en mis quehaceres. Sí que has cambiado. Ayer no limpiaste bien el polvo. Antier se te saló la sopa. Y en general, te has vuelto muy relajada. Valentina guardaba silencio, sabiendo que era inútil discutir. La suegra simplemente buscaba un pretexto para quejarse. Una semana después, ocurrió algo que cambió la situación por completo. Por la mañana, doña Lupe le pidió a Valentina que ordenara su recámara. Mi cómoda es un desastre. Organízalo todo en los cajones. Y limpia el polvo de todo. Y no lo hagas a medias. Claro que sí, aceptó Valentina. Entró en la recámara de su suegra y abrió la cómoda. Dentro, efectivamente, reinaba el caos. Documentos, joyas, fotografías, cartas viejas, todo mezclado. Valentina comenzó a clasificar el contenido con cuidado. Los documentos en una pila, las joyas en un alajero.
las fotografías aparte. De repente, su mano tropezó con un sobreoficial. Tenía el sello de un notario público. Deben ser papeles importantes, pensó. Pero el sobre estaba entreabierto, y el borde de un documento asomaba. Valentina no quería leer documentos ajenos, pero la palabra, testamento, saltó a la vista por sí sola. Involuntariamente, echó un vistazo al texto y se quedó helada. Todos los bienes de doña Lupe, el departamento, una casa de campo, las cuentas bancarias, se los legaba a un tal Constantino Sánchez. De Ricardo no había ni una sola mención en el documento. ¿Cómo puede ser? Pasó por su mente. Si Ricardo es su único hijo. ¿Quién es este Constantino? Le temblaban las manos mientras releía el testamento. La fecha de elaboración, 2 meses atrás. Eso significaba que lo había escrito después de que ellos se mudaran. Valentina volvió a colocar el documento en el sobre con cuidado, pero los pensamientos giraban frenéticamente en su cabeza. Tenía que contárselo a Ricardo. ¿Pero cómo? ¿Cómo explicarle que había estado leyendo los documentos personales de su suegra? Al terminar de ordenar la cómoda, salió de la habitación con las piernas temblorosas. Doña Lupe estaba sentada en la cocina, tomando té. ¿Terminaste?, preguntó la suegra. Sí, respondió Valentina apenas audible. A ver si no desordenaste nada. Ahí guardo documentos importantes. Documentos importantes. Sonrió amargamente para sus adentros Valentina. ¿Acaso su suegra realmente había decidido desheredar a su propio hijo en favor de un desconocido? Valentina no aguantó más y lo llamó a su celular desde el baño. Ricardo, necesito decirte algo, comenzó. Agitada. ¿Qué pasó? Se sorprendió él. Ricardo, ¿sabes que no estás en el testamento de tu mamá? Hubo una pausa. Luego Ricardo repreguntó. ¿Cómo que no? Soy su único hijo. ¿De dónde sacaste eso? Estaba ordenando su cómoda y vi el testamento por accidente. La voz de Valentina temblaba. Todo está a nombre de un tal Constantino Sánchez. ¿Constantino? Ricardo se quedó pensativo. No conozco a nadie con ese nombre. ¿Estás segura de que leíste bien? Ricardo, no estoy ciega. Está escrito negro sobre blanco. Está bien, dijo su esposo después de una pausa. En la noche hablamos. Colgó la llamada. Y Valentina se quedó sentada en el baño, apretando el teléfono en su mano. Por la tarde, Ricardo llegó del trabajo antes de lo habitual. Estaba más sombrío que una nube, lo que no pasó desapercibido para su madre. ¿Por qué esa cara larga?, preguntó doña Lupe en la cena. ¿Pasó algo en el trabajo? Todo bien, respondió secamente su hijo. Pero después de la cena, se quedó en la cocina, esperando a que su madre se fuera a ver la televisión. Luego se acercó a Valentina. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. Salieron al balcón. Ricardo cerró la puerta, asegurándose de que su madre no los escuchara. Cuéntamelo todo en detalle, le pidió. Valentina le relató todo lo que había visto en el testamento. Ricardo escuchaba, frunciendo el ceño cada vez más. Constantino Sánchez, repitió pensativo. No conozco a nadie así. Quizás sea un pariente lejano. No alcanzaron a terminar la conversación cuando un grito llegó desde el departamento. ¡Ladrona! Ricardo y Valentina corrieron al pasillo. Doña Lupe estaba de pie en medio de la sala en una pose teatral, con una mano apretando un alajero contra su pecho y la otra señalando a Valentina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ricardo, sorprendido. Tu esposa estaba hurgando en mis cosas, gritaba la suegra de manera escénica. Quería robarme mis joyas. Ya te decía yo que no se puede confiar en extraños. Valentina palideció. ¿Acaso su suegra se había dado cuenta de que había leído el testamento? Mamá, ¿de qué estás hablando?, frunció el ceño Ricardo. ¿De qué está? Doña Lupe miró a su nuera con odio. Estuvo metiéndose en mi cómoda, hurgando en mis documentos. Seguro buscaba que podía robar. Pero si tú misma le pediste esta mañana que ordenara la cómoda, dijo Ricardo, apretando los puños. Doña Lupe se quedó desconcertada. No pensó que su hijo hubiera escuchado sobre esa petición y planeaba culpar de todo a Valentina. Yo es que, balbuceó. ¿Estás de su lado?, gritó finalmente la suegra. En contra de tu propia madre. Deja este teatro. No aguantó más Ricardo. Mejor dime a nombre de quien decidiste poner este departamento. Los ojos de doña Lupe se movieron nerviosamente por la habitación. Comprendió que su secreto había sido descubierto. ¡Ah, maldita!, gritó, señalando a Valentina. También te metiste en esto, leyendo documentos ajenos. Ricardo se paró frente a su esposa, protegiéndola de la ira de su madre. Responde a la pregunta.
¿A nombre de quién pusiste el departamento? De Constantino, soltó doña Lupe. Y además, no es asunto suyo. ¿Quién es Constantino? Levantó la voz Ricardo, furioso. Un amigo mío. La suegra levantó la cabeza con orgullo. Mientras ustedes no estaban. Él pasaba las tardes conmigo. Me leía poesía. Me invitaba a obras de teatro. Ustedes no entienden de eso. Mamá, ¿te has vuelto loca? Ricardo no podía creer lo que oía. Un hombre desconocido. No es un desconocido, lo interrumpió doña Lupe. Es bueno. Atento. No como ustedes. Que llegaron a mi casa. Viven a mis expensas y no muestran ninguna gratitud. ¿Y cuántos años tiene ese Constantino? Preguntó Ricardo con sospecha. 25, respondió la suegra con orgullo. ¿Y qué? Para el amor no hay edad. Mamá, ¿no te das cuenta de que es un estafador? Ricardo se llevó las manos a la cabeza. Un tipo joven con una mujer mayor que tiene un departamento. Es el clásico timo. ¿No le parece que todo lo que hacía era para que usted le dejara sus bienes? Apoyó a su esposo Valentina. No todos son como tú, gritó doña Lupe, señalando a Valentina. No todas se casan por dinero. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ricardo palideció de ira. ¿Sabes qué? Mamá, se acabó. Se giró hacia su esposa. Valentina, haz las maletas. No volveremos a poner un pie aquí. Hijo, sollozaba la suegra. No puedes abandonarme. Soy tu madre. Tú no eres mi madre, la cortó Ricardo. Una madre no deshereda a su hijo por un vividor cualquiera. Entró en su habitación y comenzó a meter la ropa en una maleta. Valentina lo ayudaba en silencio. Doña Lupe estaba parada en la puerta, llorando. No se vayan. Somos una familia. ¿A dónde irán? A donde sea. Con tal de no quedarnos aquí, respondió Ricardo con frialdad. Una hora después. Estaban listos. Ricardo llamó a un taxi y cargó las maletas. Adiós. Mamá, dijo en el umbral. Cuando recapacites y te deshagas de ese estafador. Nos llamas. La puerta se cerró de un portazo. Se quedaron en el descanso de la escalera con 2 maletas y un futuro incierto. Una semana después, la policía realmente visitó a doña Lupe. Resultó que Constantino Sánchez era un conocido estafador, especializado en mujeres mayores y solas. Ya había engañado a 2 jubiladas en colonias vecinas, obteniendo de ellas sumas considerables de dinero. La policía interrogó largamente a la suegra sobre su relación con Constantino, sobre el testamento, sobre el dinero que le había entregado. Doña Lupe estaba roja de vergüenza, pero negaba obstinadamente el fraude. Él me amaba, repetía. Todo eso es mentira. Pero cuando se descubrió que, con el mismo nombre, Constantino estaba saliendo con otras 3 mujeres y a todas intentaba sacarles la herencia. La mujer tuvo que admitir lo evidente. Valentina y Ricardo alquilaron un pequeño departamento de una recámara en las afueras de la ciudad. El dinero escaseaba. Ricardo apenas comenzaba en su nuevo trabajo, y Valentina seguía trabajando en la tienda. Pero incluso en ese apretado departamento de alquiler, se sentían más felices que en el espacioso hogar de doña Lupe. Por fin estamos en casa, dijo Ricardo la primera noche, abrazando a su esposa en el estrecho sofá. Sí, asintió Valentina, acurrucándose contra él. Nadie nos gritará que no trapee bien el piso. Ricardo se rió. Y nadie dirá que el café está demasiado ligero. Se reían como niños, disfrutando de las cosas simples, la posibilidad de desayunar en paz, ver una película por la noche, hablar entre ellos sin temor a miradas de desaprobación. Poco a poco, la vida fue mejorando. Ricardo se consolidó rápidamente en su nuevo trabajo como un empleado confiable y competente. A los 3 meses le aumentaron el sueldo, y medio año después le ofrecieron el puesto de analista principal. Vicky, tengo excelentes noticias, exclamó al entrar al departamento después del trabajo. ¿Qué pasó? Valentina levantó la vista de su libro. Me ofrecieron un ascenso y me aumentaron el sueldo casi 1 vez y media. ¿En serio? Valentina saltó del sofá. Ricardo. Eso es maravilloso. Dieron vueltas por la pequeña habitación, riendo y besándose, por primera vez en muchos meses. El futuro parecía brillante y seguro. ¿Sabes lo que esto significa? Preguntó Ricardo, sin soltar a su esposa de sus brazos. Que puedes renunciar a la tienda. Ya no tienes que estar de pie 10 horas al día. Valentina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad. Había soñado tanto con dejar ese trabajo, volver a las tareas del hogar, quizás dedicarse a algo que realmente le gustara. ¿Estás seguro? Preguntó. ¿Nos alcanzará el dinero? Más que suficiente,
asintió Ricardo con confianza. Y hasta nos sobrará para empezar a ahorrar para nuestro propio departamento. Un mes después, Valentina efectivamente renunció. Por primera vez en mucho tiempo, podía dedicarse tranquilamente a la casa, sin prisas de la mañana a la noche. Cocinaba sus platillos favoritos. Leía, paseaba por la ciudad. Ricardo llegaba del trabajo y la encontraba descansada y feliz. ¿Qué tal, ama de casa?, le preguntaba en broma, besándola en la mejilla. De maravilla, respondía Valentina. Hoy preparé tu crema de calabaza favorita. Huele divino. Ricardo aspiraba los aromas que venían de la cocina. Y yo hoy hablé con el banco sobre un crédito hipotecario. ¿Y qué? ¿Lo aprobaron? Aprobado, anunció triunfalmente. Podemos empezar a buscar departamento. La búsqueda de vivienda les llevó varios meses. Visitaron decenas de departamentos, discutiendo los pros y contras de cada uno. Querían encontrar algo especial. No solo una vivienda, sino un verdadero hogar para su futura familia. ¿Y este qué te parece?, preguntó Ricardo mientras veían un departamento de 3 recámaras en un edificio nuevo. Valentina caminó lentamente por las amplias habitaciones. Ventanas grandes, techos altos, una distribución cómoda. Se detuvo en una de las habitaciones e imaginó cómo podrían decorarla como un cuarto para niños. Es perfecto, dijo en voz baja. Entonces, lo compramos. Un año después, se mudaron a su propio departamento. El primer mes no podían dejar de admirarlo. Su propio espacio, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Nadie que los criticara o les diera órdenes. No puedo creer que esto sea nuestro, decía Valentina, de pie en la sala vacía. Nuestro, confirmó Ricardo, abrazándola por la espalda. Y lo arreglaremos exactamente como queramos. La vida mejoraba cada día. Ricardo recibió otro ascenso. Ahora dirigía un departamento. Valentina se dedicó por completo al hogar, compraba muebles, supervisaba la remodelación, creaba un ambiente acogedor. ¿Sabes en qué sueño?, le preguntó una noche, mientras estaban sentados en el sofá nuevo de la sala. ¿En qué? En un bebé, confesó Valentina en voz baja. Ya tengo 30 años. Es hora. Ricardo la miró. En sus ojos brilló algo parecido a la felicidad. Pensé que aún no estabas lista, después de todo lo que hemos pasado. Al contrario, Valentina le tomó la mano. Ahora que todo está bien, es el momento perfecto para pensar en hijos. Entonces, intentémoslo, sonrió Ricardo. 3 meses después, Valentina descubrió que estaba embarazada. Se hizo la prueba temprano en la mañana, antes de que su esposo se despertara. 2 rayitas. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se escuchaba en todo el departamento. Ricardo, lo llamó en voz baja, sentándose en el borde de la cama. Respondió él, somnoliento. Despierta. Tengo noticias. Ricardo abrió los ojos y vio su rostro emocionado. ¿Qué pasó? Valentina le entregó la prueba. Ricardo la miró por unos segundos. Luego se sentó de golpe. ¿Estás embarazada? Embarazada, confirmó ella. Ricardo la tomó en sus brazos y la hizo girar por la recámara. Vamos a ser papás. Vicky, vamos a ser papás. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Valentina disfrutaba cada día, sintiendo como una nueva vida crecía dentro de ella. Ricardo fue el futuro padre más atento. Le compraba vitaminas. La acompañaba a las citas con el médico. Leía libros sobre crianza. ¿Qué crees que será? ¿Niño o niña?, le preguntaba, acariciando su vientre abultado. No sé, respondía Valentina. Lo importante es que esté sano. Y que se parezca a su papá, bromeaba Ricardo. No, a su mamá, se reía ella. A los 7 meses, el ultrasonido mostró que tendrían un hijo. Mateo, dijo Valentina de inmediato. Se llamará Mateo. ¿Por qué Mateo? No sé. Simplemente me gusta ese nombre. Mateo, aceptó Ricardo. El pequeño Mateo nació a término, sano y fuerte. Cuando Valentina lo tomó en brazos por primera vez, comprendió que nunca en su vida había sido tan feliz. Hola, mi niño, le susurró, mirando su pequeño rostro arrugado. Soy tu mamá. Ricardo estaba a su lado con un ramo de flores, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Es tan pequeño y tan hermoso. Se parece a ti, sonrió Valentina. No, a ti. Tiene tus ojos. Los primeros meses de maternidad fueron difíciles, pero felices. Valentina se dedicó por completo a su hijo, y Ricardo ayudaba por las noches y los fines de semana.
Eran una verdadera familia, padres amorosos y un hijo muy esperado.